Muy buenas tardes con todos. El día de hoy en la videoconferencia de EKG Básico nos encontramos con la presencia del doctor Brian Steven Ramos Franco. Él es médico de servicio social en el Hospital Roberto Quintero Villa. Además es egresado de la Corporación Universitaria Empresarial Alexander von Humboldt. Entonces, adelante, doctor. Hola Juan Diego, buenas tardes para todos. Muchísimas gracias por la introducción. El día de hoy vamos a hablar de un tema que es muy importante para nosotros como médicos y que es la electrocardiografía básica. Vamos a hablar sobre todo inicialmente sobre la importancia que tiene la electrocardiografía dentro de las ayudas diagnósticas, y esto es muy importante tenerlo en cuenta ya que generalmente en todos los servicios de urgencias contamos con electrocardiogramas, y pues con este podemos diagnosticar enfermedades con una sensibilidad y una especificidad muy alta. Y no solamente eso, sino que también el electrocardiograma es una ayuda diagnóstica que es muy económica. Entonces, realmente si la tenemos a la mano y la podemos utilizar, pues deberíamos hacerlo. Entonces, espero que sea muy provechoso para todos esta charla, que la disfrutemos y como siempre con todo el cariño a disfrutar de la cardiología. Entonces, inicialmente vamos a hacer unas preguntitas, digamos que se van a ir respondiendo en la medida que avanzamos. Sin embargo, pues es como para guiarnos un poco hacia la importancia que tiene el electrocardiograma, no solamente, digamos, para el diagnóstico de algunas enfermedades como las arritmias cardíacas y el infarto, sino para que veamos la importancia más amplia y los otros hallazgos que podemos encontrar. Entonces, la primera pregunta sería si ustedes creen que el electrocardiograma nos puede aportar información sobre alteraciones anatómicas o estructurales de un corazón afectado. Entonces la respuesta en este caso sería que sí, y pues aquí básicamente lo que les quiero mostrar es que en el electrocardiograma podemos ver aumentos de voltaje a nivel de la onda P, a nivel del complejo QRS, que básicamente podrían estar relacionados con crecimientos auriculares o crecimientos ventriculares. Y esto pues es muy importante, digamos, asociándolo al contexto clínico de cada paciente, porque si nosotros encontramos manifestaciones clínicas cardiovasculares, por ejemplo, soplos cardíacos, encontramos en niños pequeños, digamos, cianosis o este tipo de alteraciones que sabemos que son de origen cardiovascular y que hemos descartado otras situaciones, pues muy probablemente nos puede ayudar a guiarnos hacia un nuevo diagnóstico. Entonces recordemos, aquí podemos hablar también de crecimientos auriculares, de hipertrofias ventriculares, y asociado al contexto clínico nos podríamos guiar hacia la presencia de comunicaciones interauriculares o comunicaciones interventriculares. Entonces, con esta primera pregunta ya vamos viendo la importancia que tiene el electrocardiograma y que nos puede guiar no solamente hacia el diagnóstico de enfermedad coronaria y arritmias, sino que nos puede mostrar otras alteraciones cardíacas y pues definitivamente nos puede guiar hacia esos diagnósticos y hacia nuevos posibles manejos. La siguiente pregunta es si ustedes creen que el electrocardiograma puede aportar información sobre alteraciones hemodinámicas del corazón afectado. La respuesta en este caso sería que sí. Digamos que no es lo que el electrocardiograma va a evidenciar de manera directa, pero indirectamente nosotros podemos encontrar hallazgos sugestivos de sobrecarga sistólica o sobrecarga diastólica. Recordemos que esa sobrecarga sistólica generalmente nos habla de sobrecargas por presión a nivel ventricular, y la diastólica que generalmente nos habla de sobrecargas de volumen. Entonces, aquí como ustedes pueden ver, encontramos algunas alteraciones inespecíficas por no conocer la clínica del segmento ST y la onda T, pero que son características o de patrones de sobrecarga, en este caso sobrecarga sistólica, ¿sí? Entonces, vemos aquí un descenso lento y un ascenso rápido del segmento ST y de la onda T, y esto dependiendo de dónde lo encontremos, si en las derivaciones precordiales izquierdas o derechas, puede ser sobrecarga del ventrículo izquierdo o sobrecarga del ventrículo derecho. Y es muy importante que lo tengamos en cuenta, que existe, porque en algunas ocasiones el paciente puede llegar con una crisis hipertensiva, encontrar estos hallazgos y pues pensar que el paciente está cursando con un síndrome coronario agudo, pero simplemente estar asociados los hallazgos
con una crisis o un aumento de las cifras tensionales. Entonces es muy importante que lo tengamos en cuenta. Lo mismo con los pacientes que tienen sobrecarga de volumen, hay algunos hallazgos que nos pueden implicar sobrecarga diastólica. Entonces, con esta pregunta también nos vamos guiando hacia esa importancia que tiene. No nos vamos a enfocar mucho en esto, básicamente es como para que generemos ese interés en los hallazgos que podemos encontrar. Hoy sobre todo vamos a hablar de electrocardiografía básica, pero esto es un abrebocas para que ustedes sepan lo que hay más adelante. La tercera pregunta es si ustedes creen que el electrocardiograma nos puede aportar información sobre alteraciones hidroelectrolíticas. Y básicamente la respuesta es que sí. Y esto pues definitivamente porque el electrocardiograma tiene una gran relación con lo que es el potencial de acción y como ustedes bien lo saben, el potencial de acción interactúa con todos esos electrolitos a nivel celular y pues eso es lo que vamos a ver a gran escala. Entonces, generalmente sí podemos ver alteraciones hidroelectrolíticas, sobre todo en lo que sería el calcio, el potasio y el magnesio. Entonces, por eso es que es muy importante que tengamos en cuenta que el electrocardiograma no solamente es enfermedad coronaria y que no solamente es arritmias cardíacas, sino que podemos encontrar otros hallazgos que nos van a ser de gran utilidad en nuestra práctica clínica. Entonces, nos vamos a ir a partir de este momento con lo que es la electrocardiografía básica y para mí siempre va a ser muy importante que retomemos lo básico y que nos vayamos un poco a los conceptos que debemos de tener claros desde la anatomía, desde la morfología y un poco de lo que es la fisiología. Entonces, recordemos que el corazón es un órgano muscular hueco que se encuentra ubicado en el mediastino inferior, en su porción media, y que este básicamente está conformado por 4 cavidades, 2 aurículas, dos ventrículos, 2 aurículas que se encuentran divididas entre sí por un septo interauricular, 2 ventrículos divididos por un septo interventricular y entre aurículas y ventrículos por lo que serían el sistema pues auriculoventricular o por esas válvulas que se presentan entre ellas. Entonces, esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Anatómicamente, ¿qué es importante recordar y relacionado con el sistema de conducción? Básicamente, la desembocadura de la vena cava superior. A nivel de la desembocadura de la vena cava superior es donde inicia todo lo que es el sistema de conducción a través del nodo sinusal. Justo en esa desembocadura es donde se encuentra ubicado anatómicamente el nodo sinusal. Entonces, vámonos a ver. Bueno, aparte de estas estructuras que ya les mencioné, recordar pues todas esas estructuras vasculares que hay en el corazón, pero digamos que en este momento no es lo más importante para el entendimiento de lo que es la electrocardiografía. Entonces, vámonos con la anatomía del sistema de conducción. Básicamente el sistema de conducción está conformado por un grupo de células especializadas que logran conducir actividad eléctrica a través de todo ese sistema y pues que permiten que se conduzca de manera organizada y de manera regular pues todo un estímulo. Entonces ese estímulo está generalmente dado o inicia más bien a nivel del nodo sinusal, el cual conduce esa actividad eléctrica a través de 3 haces internodales, unas que se llama Torel, el otro Wenckebach y el otro Bachmann, o simplemente los podemos recordar como posterior, medio y anterior. Este haz de Bachmann o el haz anterior, recordemos que se bifurca, tiene dos ramas, digamos que una rama muy importante que conduce ese estímulo hacia la aurícula izquierda, porque recordemos que gran proporción de ese sistema de conducción viaja sobre todo con predominio a nivel del corazón derecho o a nivel de la aurícula derecha y ventrículo derecho. Pero veamos esta estructura aquí, lo importante, la importancia que tiene, que es la conducción hacia la aurícula izquierda. Posterior a esos haces internodales tenemos un nodo auriculoventricular, que es el segundo marcapasos del corazón. Este básicamente lo que hace es regular esa actividad que viene desde las aurículas. Se genera un retraso fisiológico, una espera que se da para conducir esa actividad hacia los ventrículos y que se pueda generar pues diferentes fenómenos, tanto a nivel auricular como ventricular, y que no tengamos el mismo en ambos en el mismo momento. Después tenemos el haz de His y posterior a ello tenemos la rama derecha del haz de His, la rama izquierda del haz de His.
Recordemos que esa rama izquierda se divide en una rama anterosuperior y una posterior-inferior. Y a nivel más distal y a nivel terminal del sistema de conducción encontramos lo que serían las fibras de Purkinje, ¿sí? Esta imagen la traigo para que veamos básicamente cómo funciona ese sistema de conducción en simultáneo con la sístole y la diástole, y que son más fenómenos mecánicos del corazón y no eléctricos. Recordemos funciones importantes del corazón, esa función de bombeo cardíaco, que no vamos a enfocarnos mucho en ella, la función de producción del péptido natriurético atrial, que es muy importante pues para la regulación y para regular como tal todos esos componentes hidroelectrolíticos, y la función eléctrica, pues que es la de la conducción de ese estímulo a través del sistema de conducción. Propiedades del corazón, importantísimo recordarlas y estudiar cada una de ellas de manera general. Vamos a recordar la excitabilidad, que es la capacidad de generar un potencial de acción a partir de un estímulo adecuado, un estímulo que generalmente es dado por el sodio y por el calcio, y que dependiendo dónde lo veamos en el corazón, vamos a tener unas células que son de conducción rápida, otras que son de conducción lenta. Entonces, básicamente podemos tener diferentes morfologías del potencial de acción. Pero, ¿cuál es la finalidad del potencial de acción? Básicamente lograr una adecuada despolarización y repolarización celular para continuar con todos los fenómenos que se presentan a nivel mecánico. El automatismo, importante cuando hablamos de electrocardiografía, porque pues definitivamente el automatismo es esa capacidad que tiene el corazón para iniciar un latido cardíaco a través de todo ese sistema. El dromotropismo, qué significa el dromotropismo? Básicamente la capacidad de conducir ese estímulo que se genera a nivel del nodo sinusal por todo el corazón a través de todo ese sistema de conducción. Eso lo hace de manera organizada, eso lo hace de manera uniforme y pues generalmente ya establecida. La contractilidad, que es la capacidad de contraerse, y el lucitropismo, que aquí no lo vemos, que es la capacidad de relajarse. Bueno, entonces, ¿qué es la electrocardiografía? Recordemos, la electrocardiografía es la representación gráfica de la actividad eléctrica del corazón. Sin embargo, la idea en esta charla es que recordemos que el electrocardiograma también nos aporta información sobre otras alteraciones en el corazón, alteraciones anatómicas, alteraciones hemodinámicas, alteraciones hidroelectrolíticas. Bueno, entonces, para estudiar electrocardiografía, recordemos rápidamente el potencial de acción, y esto va a ser muy importante para que nosotros entendamos, digamos, la parte inicial de la electrofisiología, y para que entendamos cómo es que interactúan las células del corazón con el electrocardiograma, con el galvanómetro, que es un instrumento importantísimo que tiene el electrocardiógrafo, y ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, el potencial de acción, aquí lo vamos a ver en una célula del ventrículo, y básicamente recordemos que en estadios iniciales la célula se encuentra en un estado de reposo, en un estado negativo de aproximadamente menos 90 milivoltios, pero es justo en este momento donde se genera un estímulo inicialmente dado por el sodio, mayor proporción por el sodio, pero pues también puede ser por el calcio. Esto genera un estímulo a nivel de los canales de sodio que van a abrirse y va a aumentar el ingreso intracelular de sodio, generando una rápida despolarización. Una rápida despolarización que asciende hacia aproximadamente más 20 milivoltios. ¿Sí? Posterior a eso tenemos la apertura de los canales de potasio. Aquí hay una rápida repolarización, comienza a salir potasio de esa célula, hasta que se abren los canales de calcio, comienza a ingresar calcio a la célula y se forma un periodo de meseta. Posterior a esto, tenemos bueno, se cierran los canales de calcio, deja de entrar calcio a la célula y sigue saliendo potasio, por lo que se genera nuevamente un estado de repolarización, ¿sí? Y aquí vemos un estado de reposo donde el potencial de membrana vuelve a estar negativo. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta porque es la interacción de esos electrolitos con la célula, con la membrana,
Y básicamente aquí vamos a tener dos fenómenos importantes, ¿sí? El potencial de acción es la base fundamental para el proceso de despolarización y para el fenómeno de repolarización. Entonces, quiero que hasta aquí entendamos el proceso o el fenómeno de la despolarización como un fenómeno positivo. ¿Qué es un fenómeno positivo? Básicamente, donde ese potencial de membrana o esa célula tiene una carga que es predominantemente positiva, porque eso va a ser lo que más adelante vamos a detectar en el galvanómetro. Y que entendamos el fenómeno de la repolarización como un fenómeno negativo. ¿Por qué negativo? Básicamente la carga de esa célula y de ese potencial de membrana, pues es negativo, ¿cierto? La célula está con una carga predominantemente negativa. Entonces esos dos fenómenos son importantes que lo tengamos en cuenta y más adelante lo vamos a ver. Aquí vemos un poco de la relación del electrocardiograma y el potencial de acción. Vemos las zonas que se relacionan con despolarización y la zona que se relaciona con repolarización, que sería la onda T, pero lo vamos a ver un poco más adelante, más definido. Listo, entonces, en este punto vamos a hablar de las ondas, los segmentos, los complejos, y son como todas esas morfologías que podemos encontrar en un electrocardiograma. Y saber, lo más importante de esto, es que cada una de esas ondas, cada uno de esos segmentos, cada uno de esos complejos, cada uno de esos intervalos, cada uno de ellos tiene un significado importante y que nosotros debemos entender, ¿sí? No podemos ver la electrocardiografía como algo que debemos memorizar, sino más bien como algo que debemos entender para que el aprendizaje sea mucho más sencillo. Entonces, recordemos que las ondas son generalmente deflexiones, deflexiones que puede ser positiva o deflexión que puede ser negativa. Esto puede ser por encima de la línea isoeléctrica o por debajo de la línea isoeléctrica, pero es básicamente esta la morfología que vemos en una onda, una deflexión que puede ser positiva o negativa, ¿sí? Un segmento, cuando hablamos de segmento, básicamente estamos hablando de una línea isoeléctrica como esta que estamos viendo aquí, que es una línea plana. Un complejo es ya cuando hablamos de dos o más ondas, ¿sí? Como este caso del complejo QRS, donde vemos una onda Q, donde vemos la onda R y donde vemos la onda S. Básicamente, el complejo QRS es la unión de tres ondas importantes. El segmento ST es una línea isoeléctrica, como lo estamos viendo acá, pero bueno, ya les voy a explicar un poco qué significa cada una. El intervalo, que es importante que lo tengamos también en cuenta, básicamente el intervalo ya es la unión de ondas y segmentos, como lo vemos aquí en el intervalo PR, que es la unión de una onda P con un segmento, que sería en este caso el segmento PR. Listo, entonces una vez ya entendemos cómo es la morfología de cada uno de estos, entonces vamos a ver qué es lo que significa cada una de esas ondas. Entonces inicialmente la onda P, recordemos que la onda P significa despolarización auricular. Recordemos que esa despolarización auricular se va a dar en dos zonas, una despolarización auricular derecha y una despolarización auricular izquierda. Entonces, la primera mitad de esta onda, esta primera rama que es ascendente, generalmente corresponde a la despolarización auricular derecha y la siguiente mitad, que es la rama descendente de la onda P, pues básicamente hace referencia a la despolarización auricular izquierda. Seguidamente tenemos el segmento PR. Básicamente ese segmento PR se presenta después de la despolarización auricular y hace referencia al retraso fisiológico, que era lo que veíamos ahorita a nivel del nodo auriculoventricular. Es un espacio que se da para conducir la actividad eléctrica hacia los ventrículos, ¿sí? Entonces es un tiempo de espera para conducir la actividad hacia los ventrículos. Después tenemos el complejo QRS. El complejo QRS como tal es la despolarización ventricular, pero muy importante recordar que esa despolarización ventricular se va a dar en tres fases. Entonces la primera fase es la onda Q. Básicamente la onda Q hace referencia a la despolarización septal. Después tenemos la onda R. La onda R hace referencia a la despolarización de la zona apical
Básicamente nos muestra gran parte de la despolarización del ventrículo izquierdo, y ustedes lo pueden ver aquí básicamente más grande porque a nivel ventricular izquierdo es donde mayor masa muscular tenemos en lo que sería pues el corazón. Después tenemos la onda S, que hace referencia a la despolarización de la zona basal que es la zona posterior del corazón, y allí básicamente finalizaría lo que es la despolarización del ventrículo, de los ventrículos. Después entonces tenemos un nuevo segmento, básicamente con la misma finalidad de este. Es un retraso fisiológico, es una espera para la conducción. Y aquí básicamente a este lo llamamos zona silenciosa eléctrica. Y es básicamente porque no se está generando ningún tipo de actividad eléctrica. Después tenemos la onda T. Básicamente la onda T hace referencia a lo que sería la repolarización ventricular. Entonces recordemos, tenemos dos ramas, una rama ascendente de la onda T y una rama descendente de la onda T, que sería entonces básicamente lo mismo. Hablamos de repolarización de un ventrículo y repolarización de otro ventrículo. Entonces, por eso es que lo que nosotros esperamos es que la onda T sea una onda T asimétrica, que nos hablaría de normalidad. ¿Y eso por qué? Porque es normal, pues básicamente porque el ventrículo derecho tiene menos masa muscular que el ventrículo izquierdo. Entonces eso hace que la actividad eléctrica sea más amplia en una zona que en la otra. Entonces por eso es que es importante que lo tengamos en cuenta. La onda U, básicamente de la onda U, digamos que no se habla de ciencia cierta, pero hay varias teorías que dicen que la onda U se relaciona con lo que sería la repolarización de los músculos papilares. En otra literatura van a encontrar que es la repolarización de los músculos pectíneos, repolarización de las fibras de Purkinje, pero eso, pues como tal, son teorías que hay sobre la onda U cuando se presenta pues de manera normal. Importante, el QT, el intervalo QT generalmente está relacionado con la sístole ventricular y el TP con la diástole ventricular. Entonces, esto es muy importante, sobre todo cuando tenemos QTs prolongados, porque si tenemos QTs prolongados, generalmente y de manera indirecta, estamos hablando de sístoles ventriculares prolongadas. Como ustedes bien lo saben, en la sístole ventricular, pues hay un colapso de las arterias coronarias y esto implica un mayor grado de hipoperfusión coronaria, ¿sí? Porque recordemos que la irrigación coronaria se da en fenómenos de diástole, lo que sería el TP. Pero si tenemos un QT prolongado, estamos hablando de una sístole prolongada y eso implica mayor tiempo de hipoperfusión coronaria. Entonces, por eso es que es importante, es un importante predictor de arritmias. Listo, entonces vamos a avanzar un poco en la parte de electrofisiología y entonces vamos a ver que el electrocardiograma, cuando nosotros vamos a tomar un electrocardiograma, utilizamos un instrumento que es el electrocardiógrafo. El electrocardiógrafo, yo creo que la mayoría de los aquí presentes lo conocemos o hemos tenido la oportunidad de tomar un electro en algún momento. Y el electrocardiógrafo, dentro de él, pues básicamente va a tener un instrumento que es muy importante y es como tal el que nos ayuda a graficar toda esa actividad eléctrica y es el galvanómetro. El galvanómetro es el instrumento que detecta la actividad eléctrica y lo puede detectar de dos formas, como una actividad negativa o como una actividad positiva. Y eso va a depender de qué? De la interacción que tiene el potencial de acción, esas células, ¿sí? Si es una despolarización o una carga positiva, o si es una repolarización y carga negativa, con la interacción que tienen estos dos polos del galvanómetro. Entonces, recordemos, galvanómetro es este instrumento que permite detectar actividad positiva o negativa y que tiene dos polos, un polo negativo y un polo positivo. La interacción de estos polos con la despolarización o con la repolarización me va a determinar si la onda que vamos a ver es positiva o es negativa y qué morfología va a tener. Pero lo vamos a ir viendo más detenidamente. Entonces, en conclusión de esta diapositiva,
Si lo que detecta el galvanómetro es una actividad positiva, entonces vamos a tener una deflexión hacia arriba de la línea isoeléctrica, o sea, una deflexión positiva como esta. Por el contrario, si lo que detecta es una deflexión negativa, entonces lo que vamos a encontrar básicamente será una deflexión hacia abajo de la línea isoeléctrica, ¿cierto? ¿Y qué pasa cuando no detectamos actividad eléctrica? Lo que vamos a encontrar en ese electrocardiograma, pues va a ser una línea isoeléctrica porque el galvanómetro no detecta actividad. Entonces, muy bien, ¿cómo se detecta la actividad eléctrica del corazón? Entonces, esto va a ser básicamente a través de vectores, ¿cierto? Recordemos entonces que cuando hablamos del potencial de acción, hablamos de despolarización y hablamos de repolarización. La despolarización es un fenómeno positivo, ¿sí? Cuando estas células están con carga positiva hablamos de despolarización y cuando están negativas hablamos de repolarización. Entonces, eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Pero entonces aparece un nuevo concepto que es vector. Y digamos que en términos científicos, eh, la definición de vector es un poco compleja, porque vector es justo lo que les voy a leer. Un segmento de recta contado a partir de un punto del espacio cuya longitud representa a escala una magnitud en una dirección determinada y en uno de sus sentidos. Entonces, probablemente con esta definición nos perdamos mucho, pero quiero tratar de hacérselos ver más sencillo. Entonces, cuando aquí nos hablan de una magnitud, básicamente nos están hablando del número de células que se están repolarizando o que se están despolarizando. Entonces, esa va a ser la magnitud que nosotros vamos a ver. Y después nos hablan de dirección determinada en uno de sus sentidos. Básicamente eso es hacia dónde se está generando ese proceso de despolarización o repolarización. Si se dirige hacia el polo positivo del galvanómetro o si se dirige hacia el polo negativo del galvanómetro, ¿cierto? Entonces, dependiendo hacia dónde se dirija, pues va a interactuar con uno de estos polos y dependiendo si tenemos actividad negativa, lo multiplicamos por el polo negativo o por el polo positivo y eso nos va a graficar una onda. En este caso, entonces, vamos a ver este primer vector o este primer fenómeno. Aquí decimos que todas las células están repolarizadas. Digamos que aquí la célula está, en cuanto al potencial de acción, en un estado de reposo. Cuando la célula está en ese estado de reposo y el galvanómetro no detecta ningún tipo de actividad, pues el galvanómetro básicamente no se va a mover ni hacia arriba ni hacia abajo. Entonces lo que nos va a graficar es una línea isoeléctrica. Ahora bien, ¿qué pasa si después de esto todas estas células se comienza a generar una despolarización rápida? Entonces, si estas células se despolarizan, en la medida que se van despolarizando, van generando una magnitud, o sea, un número total de células que se van despolarizando, ¿sí? ¿Y qué va a ser importante? Entonces, según la morfología y según la dirección que tiene el sistema de conducción anatómicamente, ¿hacia dónde se dirige? Entonces, si esa despolarización se dirige hacia el polo positivo del galvanómetro, pues entonces básicamente positivo por positivo nos va a graficar el galvanómetro una actividad positiva como esta que estamos viendo acá. Después entonces, ¿qué tenemos? Digamos que las células estaban despolarizadas, todas estas células se despolarizaron, pero se comienza a generar una repolarización, ¿sí? Ya la célula pasó esa primera fase, ya pasó la fase de despolarización, se comienza a despolarizar y aquí se está generando una repolarización. Entonces, la magnitud que vamos a detectar, o sea, la mayor parte de las células, el fenómeno que están generando, es una repolarización. Entonces vemos cómo este vector que se va a generar es un vector negativo. ¿Por qué negativo? Pues porque estamos hablando de que la célula se está repolarizando, que la carga intracelular es negativa. En este caso, por la morfología y por la zona donde se está generando la repolarización, pues ese vector se va a dirigir hacia el polo negativo, ¿sí? Entonces, si la repolarización, que es un fenómeno negativo, lo multiplicamos
por un fenómeno negativo, entonces negativo por negativo nos va a dar positivo, ¿sí? Ahora bien, esto es la zona silenciosa eléctrica que les hablaba anteriormente en el segmento ST, cuando ya todas las células se habían despolarizado, que es un retraso, una espera. Todas esas células están despolarizadas. Cuando ya se despolarizaron, pues ya se generó el vector. Y si no hay nuevos vectores, entonces básicamente el galvanómetro no me va a detectar que se está generando ningún tipo de actividad en ese momento, y por eso lo que se presenta aquí va a ser una línea isoeléctrica. Bien. Ahora bien, ustedes dirán, bueno, ¿y cuándo se genera una onda negativa? Pues entonces, cuando el vector que es positivo se dirige hacia el polo negativo, positivo por negativo, nos daría una deflexión negativa. O también nos pasa cuando el vector es negativo por un fenómeno de repolarización y se dirige hacia el polo positivo. En ese caso, negativo por positivo, nos daría una deflexión negativa. Entonces, básicamente, esto es cómo funcionan los vectores electrocardiográficos. Aquí todavía no estamos diciendo cómo funciona en la derivación 1, en la derivación 2, y eso es muy importante, tener en cuenta que esa actividad se detecta en el electrocardiógrafo a través de un galvanómetro que está, digamos, conectado con los diferentes derivaciones electrocardiográficas, ¿sí? Con D1, con ABR, con ABF, con ABL, con las derivaciones precordiales, y pues que dependiendo de dónde estén ubicadas, pues digamos que la dirección de ese vector puede cambiar y nos puede dar una onda diferente. Listo, entonces aquí vamos a hacer un análisis de cuando nosotros encontramos ondas más grandes, ondas más pequeñas. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de la hipertrofia. Entonces, cuando nosotros hablamos de hipertrofia, digamos que a nivel pues cardíaco lo que estamos viendo es que hay un mayor grosor. Entonces, como hay un mayor grosor, un mayor número de células, entonces pues básicamente aquí vamos a ver que hay mayor despolarización. En la medida que nosotros tengamos más células que se despolarizan, pues vamos a detectar mayor actividad eléctrica, mayor carga, y eso en el galvanómetro va a ser graficado como una deflexión positiva mucho más grande, ¿sí? Y lo que quiero que ustedes vean aquí es que a mayor grosor, a mayor ingreso de sodio intracelular, pues vamos a tener más despolarizaciones y vamos a tener un vector aumentado de tamaño. Esto tiene importancias tanto clínicas como anatómicas. Anatómicas porque probablemente estamos hablando de crecimientos, y clínicas pues porque eso también nos va a definir conductas médicas. Entonces por eso es importante que tengamos en cuenta cuándo se pueden encontrar aumentos de esas ondas. Listo. Aquí rápidamente vamos a hablar de los vectores eléctricos cardíacos, cómo se va generando cada uno. Entonces, lo vamos a adaptar un poco más a lo que es el electrocardiograma. Entonces, recordemos, aquí, básicamente, lo vamos a poner de manera dinámica. Este sería el galvanómetro. Vamos a poner el polo negativo hacia la parte superior del corazón, el polo positivo hacia la parte inferior, y vamos a ver cómo interactúan esos vectores electrocardiográficos, ¿sí? Entonces, este primer vector el primer vector que nos da el corazón es el vector de la despolarización auricular. Entonces, recordemos, la despolarización se da de las aurículas de arriba hacia abajo. Entonces, esa va a ser la dirección que va a tomar este vector que se nos va a dar. Pero importante definir algo más. ¿Ese vector es un vector positivo o es un vector negativo? En este caso hablamos de un vector positivo porque estamos hablando de que el primer fenómeno que se va a dar es despolarización. Entonces, como es un fenómeno de despolarización, el vector va a ser positivo, y un vector positivo que se dirige, que tiene esta orientación hacia abajo, hacia el polo positivo del galvanómetro, pues básicamente lo vamos a identificar en el electrocardiograma como una deflexión positiva. Después de eso, en el nuevo auriculo ventricular se genera lo que es el retraso fisiológico, un periodo de espera para pasar la conducción hacia los ventrículos.
Entonces, después de ese retraso fisiológico, que es una línea isoeléctrica donde no se detecta actividad positiva ni negativa, no se detecta actividad, entonces nos vamos hacia la despolarización de los ventrículos, que como habíamos mencionado, se da en 3 fases. Entonces, lo primero que se va a despolarizar de este ventrículo, básicamente va a ser el septo. El septo tiene característicamente una forma de despolarizarse que nos va a generar un vector que se dirige un poco hacia arriba. ¿Qué pasa? Este vector es un vector positivo porque estamos hablando del fenómeno de la despolarización. Aquí no estamos hablando en ningún momento de repolarización, sino de despolarización. Entonces, un vector positivo que se dirige hacia el polo negativo del galvanómetro, básicamente positivo por negativo, nos va a dar una deflexión negativa y por eso es que la onda Q en el electrocardiograma, pues generalmente cuando la vemos es negativa. Después de eso tenemos este vector, que es el vector de la despolarización apical, o sea, la onda R. Aquí, como ustedes bien lo saben, pues digamos que nos da un gran vector, un vector grande, por el gran grosor muscular que hay a este nivel. Entonces, básicamente, la dirección que toma esa despolarización es hacia abajo, entonces es un vector positivo porque es despolarización y positivo por positivo nos va a dar una onda positiva y por eso es que generalmente vemos las ondas R positivas y en la medida que nos vamos acercando hacia el ventrículo izquierdo las podemos ver mucho más grande porque básicamente ese vector se acerca mucho más hacia B4, B5 y B6, que son esas derivaciones que ven el ventrículo izquierdo y por eso ahí vemos ondas R más grandes. Listo, después tenemos la onda S del electrocardiograma hace a la despolarización de la zona basal representada en esta ocasión por estos dos vectores que tienden a generar una despolarización siguiendo el sistema de conducción, básicamente a este nivel distal de las fibras de Purkinje o de las ramas de las de His, y básicamente es un vector positivo porque es un vector que nos va a hablar de despolarización de la zona basal. Entonces, en este caso, como se dirige hacia este polo del galvanómetro, positivo por negativo nos daría una onda negativa y por eso es que vemos la onda S generalmente negativa. Después tenemos la zona silenciosa eléctrica, que es el segmento ST. Ese segmento ST no detecta actividad de ningún tipo y básicamente aquí lo que nosotros vamos a ver es que no hay actividad eléctrica detectada por el galvanómetro y se forma una línea isoeléctrica. Posteriormente tenemos lo que sería la onda T. La onda T es un fenómeno de repolarización, ¿sí? Y eso lo debemos de tener muy claro. Entonces, importante. Aquí vamos a ver que después de que ya se despolarizó todo este ventrículo, nos vamos a repolarizar. Entonces, esa repolarización por la dirección que tiene nos va a generar un vector hacia arriba. Pero entonces, ¿qué es importante tener en cuenta de ese vector? Ese vector es un vector negativo porque el fenómeno que se está generando es un fenómeno negativo de repolarización. Entonces, negativo por negativo básicamente nos va a graficar en el electrocardiograma una onda positiva, porque negativo por negativo nos va a dar positivo. Y así es como funciona el galvanómetro, pero entonces todo esto debemos de tenerlo en cuenta con varias cosas. Generalmente la dirección que tienen esos vectores es la misma, pero cuando cambia, digamos, dependiendo de las derivaciones en las que lo estemos viendo. Porque como ustedes bien saben, hay derivaciones que se alejan tanto de las cavidades derechas como de las cavidades izquierdas, como otros que se acercan. Probablemente si nosotros nos vamos a ver ABR, que se encuentra más o menos hacia esta zona, ¿sí? Hacia la parte derecha superior, pues vamos a ver que, por ejemplo, este primer vector se aleja y en la medida que se aleja, pues nos va a graficar otros tipos de morfologías. Entonces es entender que estos vectores ya están definidos, que tienen una dirección específica en el corazón, pero pues que dependiendo la derivación en la que lo estemos viendo, dónde esté ubicada,
pues esos vectores se pueden acercar o se pueden alejar y nos pueden dar diferentes morfologías. Y por eso es que es muy importante que nosotros entendamos esta parte inicial de la electrofisiología. Listo, ya terminamos con esta parte, entonces vámonos a avanzar un poco en lo que son las derivaciones electrocardiográficas. Recordemos que el electrocardiógrafo tiene varias partes que vemos por fuera, entonces vemos un monitor como este, que nos muestra una pantalla, nos muestra aquí unas teclitas para ponerle el nombre de paciente, fecha, hora, ajustes, ¿sí? Básicamente todo esto. Y a esta parte tiene un inscriptor de papel que es con una aguja generalmente pues caliente, y este es un papel acerado, por lo que aquí no se utiliza tinta, sino que es un papel acerado, y el calor básicamente lo que genera es como esa gráfica, pero pues no es tinta de lapicero, para que lo tengamos en cuenta. Y ese electrocardiógrafo pues tiene unos cables de conexión que se conectan con unas derivaciones que van a estar posicionadas tanto en la región precordial como en las extremidades de los pacientes. Entonces, recordemos que las derivaciones van a estar posicionadas tanto en las extremidades del paciente y en la región precordial del paciente. ¿Qué les digo yo siempre que vemos las derivaciones? Porque las derivaciones pueden ser algo que nos pueden confundir, pero realmente digamos que es algo más sencillo. Entonces lo que quiero que nos llevemos de las derivaciones es básicamente que las derivaciones son unas lupas que nos van a permitir, o más bien, que están ubicadas estratégicamente para permitirnos detectar la actividad eléctrica de unas zonas específicas del corazón. Entonces, nosotros las vamos a poner estratégicamente sobre la superficie del paciente para que, dependiendo de donde ellas estén ubicadas, nos permitan ver una zona del corazón. Entonces, probablemente lo que nosotros veamos hacia el lado derecho del cuerpo, pues probablemente, por ejemplo, en este caso, B1, B2, B3 y B3, nos va a permitir ver esa parte derecha del corazón, ¿cierto? Que dependiendo, si nosotros vamos descendiendo, pues vamos a ver una parte baja o vamos a ver una parte lateral izquierda, por ejemplo, en B5 y B6, que vemos una parte lateral baja, izquierda sobre todo. Entonces, eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Y lo voy a explicar un poco más adelante. Entonces, tenemos derivaciones del plano frontal, unas aumentadas, que son monopolares, y unas estándar, que son las bipolares. Entonces, vamos primero con las que nosotros posicionamos en el paciente. Básicamente vamos a ponerle estas derivaciones, ponemos ABR en el brazo derecho, ABL en el brazo izquierdo, ABF en la pierna izquierda, y ponemos otra derivación que generalmente está de color negro y que es un polo a tierra, que básicamente nos permite regular la actividad eléctrica que estamos detectando, pero pues que no tiene mayor importancia electrocardiográfica. Entonces, como ustedes pueden ver, ABR se dirige hacia la parte superior derecha del corazón, entonces probablemente nos permita ver hacia esta zona del corazón que pasa. ABL se dirige hacia la parte superior alta, ¿sí? Superior izquierda alta, porque miren la dirección que toma. Y ABF se dirige hacia abajo, ¿sí? Hacia la parte inferior del corazón. Entonces, estratégicamente, esas derivaciones, ¿qué son? Son unas lupas que nos están permitiendo ver la actividad eléctrica en unas zonas específicas del corazón. Listo, después de estas derivaciones aumentadas o monopolares, la interacción entre ellas me va a formar lo que sería unas derivaciones bipolares. Esas derivaciones bipolares Esas derivaciones bipolares básicamente están conformadas por un polo negativo y un polo positivo. Esas derivaciones también tienen una dirección. Entonces, por ejemplo, veamos cómo D1 va del brazo derecho al brazo izquierdo, D2 va del brazo derecho al miembro inferior y D3 va del brazo izquierdo al miembro inferior izquierdo. Básicamente, ¿por qué son importantes? Porque se dirigen hacia una zona específica. Entonces, como ustedes pueden ver, D1 aquí se dirige hacia la parte hacia la parte superior izquierda alta del corazón, y D2 y D3 se dirigen hacia la cara inferior. Entonces, por eso es que cuando nosotros vemos en el electrocardiograma D1 y ABL, sabemos que estamos viendo la actividad eléctrica de la cara lateral izquierda alta.
Pero cuando vemos D2, D3 y ABF, vamos a ver como tal la cara inferior del corazón. Entonces, básicamente esa es la lógica de lo que nosotros debemos entender. Aquí vemos un poco de esa interacción que ya les decía anteriormente, cómo se van formando esas derivaciones. Esas derivaciones van a formar un triángulo y un sistema triaxial, también un sistema hexaxial, pero con esto no nos vamos a enredar. Básicamente, el sistema hexaxial de Bailey es posicionar todas esas direcciones de esas derivaciones, tanto las aumentadas como las bipolares, y esto más adelante nos va a permitir detectar el eje cardíaco. Pero pues realmente es cómo se posiciona cada una de esas derivaciones en un sistema, en un plano cartesiano, y pues eso nos va a dar unos ejes y unos ángulos aproximados para detectar el eje cardíaco. Listo, entonces aquí yo ya les hablé de la cara lateral alta del corazón, ya les hablé de la cara lateral alta del corazón, y les hablé también de la cara inferior. Entonces, las derivaciones del plano frontal, que son las aumentadas y las estándar, básicamente nos van a permitir detectar actividad eléctrica, tanto en la cara lateral alta izquierda como en la cara inferior del corazón. Pero tenemos varias zonas del corazón que se quedan sin permitirnos, pues que estas derivaciones no nos van a mostrar. ¿Cuáles? Por ejemplo, la cara septal, la cara anterior, la cara lateral baja. Entonces, para eso aparecen lo que son las derivaciones del plano horizontal. Esas derivaciones del plano horizontal son lupas que nos van a permitir ver la actividad eléctrica que se genera en estas zonas del corazón. Entonces, B1 y B2, que lo posicionamos más o menos a este nivel, cuarto espacio intercostal con línea parasternal derecha, con línea parasternal izquierda, nos van a permitir ver la cara septal. B3 y B4, que se posicionan más o menos a este nivel, entonces B3 lo posicionamos entre B2 y B4, y B4 lo vamos a posicionar en el quinto espacio intercostal con línea medio clavicular. Entonces, básicamente B3 y B4, pues nos va a permitir ver la cara anterior del corazón, y B5 y B6, como se dirige más hacia esta zona, pues nos va a permitir ver lo que sería la cara lateral izquierda baja, o sea, generalmente el ventrículo izquierdo. Entonces aquí, recordemos, B5 lo ponemos en quinto espacio intercostal con línea axilar anterior, ¿sí? Y B6 la ponemos en sexto espacio intercostal con línea axilar media. Listo, resulta que cuando nosotros ya ponemos estas derivaciones tenemos gran parte cubierta, pero vamos a tener otros pacientes en los que vamos a requerir posicionar derivaciones posteriores para ver si hay extensión de, digamos, por ejemplo, la extensión de un infarto por obstrucción de la circunfleja o de la interventricular posterior, pues vamos a necesitar poner B7, B8 y B9, que son las derivaciones posteriores. Básicamente B7 la ponemos en quinto espacio intercostal con línea axilar posterior, B8 en quinto espacio intercostal con línea medio escapular, y B9 lo vamos a posicionar en quinto espacio intercostal con línea paravertebral izquierda, ¿sí? Básicamente eso sería lo que haríamos. Y también en algunos pacientes que tienen extensión de infartos, por ejemplo, hacia la cara derecha, pues lo que podemos hacer es posicionar unas derivaciones derechas. Esas derivaciones derechas básicamente pondríamos las derivaciones de acá, podríamos poner B5 y B6, las correríamos hacia este lado. Entonces vamos a poner aquí entonces lo que sería BR3, que implica derivación derecha, lo pondríamos entre B1 y B4, lo mismo a nivel, a este nivel, y BR4 lo pondríamos en línea medio clavicular, en el quinto espacio intercostal, y básicamente siguiendo el mismo orden, pero hacia el otro lado, ¿sí? Esto nos permitiría ver qué pasa en ese ventrículo derecho y si hay extensión del infarto hacia ese lado. Entonces, en conclusión, T2, D3 y ABF nos permiten ver la cara inferior del corazón, y por eso es la importancia de esas
derivaciones. B1 y B2 nos permite ver la cara septal, B3 y B4 nos permite ver la cara anterior, B5 es la cara lateral baja izquierda y D1 y ABL la cara lateral izquierda del corazón. Entonces, esto no nos lo vamos a memorizar, sino que lo vamos a entender. Y lo vamos a entender a través de las posiciones que tienen esas diferentes derivaciones. Entonces, ya sabemos que dependiendo de dónde se dirigen o dónde se posicionen, ellas están ubicadas de manera estratégica para que nosotros podamos entender qué cara específica del corazón es que vamos a detectar. Bueno, ya vamos finalizando, entonces vamos a hablar un poco de lo que sería el papel milimetrado del electrocardiograma. Recordemos que en cuanto a la parte del papel milimetrado, vamos a mirarlo tanto de manera horizontal, cuando hablamos de tiempo, en este caso hablamos de tiempo, y de manera vertical lo vamos a hablar en cuanto a voltaje, ¿sí? Voltaje o milímetros. En este caso es muy importante tener en cuenta que un cuadrito hacia arriba, un cuadrito, bueno, hay cuadritos pequeños y hay cuadritos grandes. Generalmente 5 cuadritos pequeños por 5 cuadritos pequeños nos va a formar un cuadro grande, pero para hablar de medidas generalmente vamos a utilizar los pequeños. Entonces, un cuadrito pequeño hacia arriba generalmente mide 0.1 milivoltios o 1 milímetro, y en cuanto al tiempo, un cuadrito horizontal nos mide 0.04 segundos o 40 milisegundos. ¿Cuál les recomiendo que utilicen? La que ustedes entiendan más fácil, la que a ustedes se les facilite. Básicamente, esta es el tiempo de duración en horizontal, y esto sería la carga eléctrica que está utilizando cada fenómeno y que es muy importante. Entonces, en cuanto a la onda P, generalmente la onda P precede los complejos QRS, generalmente tiene una medida, digamos, vertical de 2.5 milímetros o de 0,25 milivoltios. En cuanto a la duración en tiempo, esta dura 0,10 segundos en parámetros normales, y es muy fácil de aprendernos. Lo máximo que puede medir hacia arriba sería 2 cuadritos y medio, y lo máximo que podría medir de manera horizontal sería 0,10 segundos o 100 milisegundos, como ustedes lo quieran ver. ¿Qué anormalidades podemos tener? Cuando la encontramos invertida, generalmente en todas las derivaciones, podemos tener una taquicardia auricular ectópica, podemos tener un ritmo auricular bajo, ¿sí? Entonces, esos podrían ser los hallazgos. Si la encontramos ancha y mellada, generalmente se muestra mellada en la segunda porción, o sea, en la parte de la despolarización auricular izquierda. Entonces, a eso le diríamos una onda P mitral, una onda P mellada, que nos hablaría de crecimientos auriculares izquierdos. Cuando la encontramos picuda y alta, generalmente predominio en la primera fase de la despolarización, pues eso se puede asociar con crecimiento auricular derecho. Cuando la encontramos isodifásica, puede ser normal en B1, pero puede ser anormal. Digamos, si tenemos otros hallazgos de crecimientos, podríamos hablar de crecimiento tanto auricular izquierdo como derecho. Y pues la ausencia de esas ondas P, que pues nos hablaría de bloqueos a este nivel, bloqueos sinoauriculares. Recordemos, morfología puede ser positiva o negativa, generalmente positiva en todas las derivaciones, y negativa generalmente la vamos a encontrar siempre en ABR. Aquí traigo un electrocardiograma para que identifiquemos cómo es que se ve esa onda P que precede todos los complejos QRS. El segmento PR, que básicamente es el retraso fisiológico, lo normal es que lo encontremos isoeléctrico. La morfología, una línea plana. Ahora bien, el intervalo PR o PQ, que es la unión de la onda P con el segmento PR, básicamente la duración es de 0,12 a 0,20 segundos, lo que correspondería a 2 cuadritos y medio más o menos, hasta 5 cuadritos pequeños. Aquí que es importante tener en cuenta, básicamente, que si este se alarga, está mayor a 0,20 segundos,
hablamos de bloqueos auriculoventriculares, y si está inferior, pues hablamos de fenómenos de preexcitación o de conducción rápida aberrante, como lo sería el Wolff-Parkinson-White, Longano-Levin y el síndrome de James, que en otra ocasión podríamos revisar. El voltaje, pues generalmente el mismo de la onda P, 2,5 milímetros o 0,25 milivoltios. El complejo QRS, este es un poco más complejo porque digamos que lo podemos encontrar de múltiples morfologías. Hay muchas que son normales, pero hay otras que son anormales. En eso no nos vamos a detener, pero sí importante entender. QRS es despolarización ventricular y su duración va de 0,06 segundos a 0,10 segundos. Lo que aumente, lo que veamos mayor a 0,10 segundos del complejo QRS, que serían básicamente 2 cuadritos y medio, pues ya nos va a hablar de alteraciones de la conducción intraventricular, lo que podría hacer referencia a un posible bloqueo de RAM. El voltaje, pues aquí traigo un valor, pero pues eso realmente varía dependiendo de dónde lo veamos, porque generalmente el complejo QRS puede ser mayor en las precordiales, mayor en la medida que nos acercamos hacia las derivaciones izquierdas, como son B4, B5 y B6, porque pues nos acercamos más al ventrículo izquierdo y pues allí detecta más grande o mayor voltaje de la actividad ventricular. Todos estos que ustedes están viendo son morfologías del complejo QRS, algunas normales, algunas anormales. Aquí vemos una que es muy conocida, que es el patrón de R menor, SR mayor, R', que serían las orejas de conejo, que harían referencia a un bloqueo de rama derecha, ¿sí? Un trastorno de la conducción intraventricular, generalmente cuando lo vemos en B1. Aquí el otro que es muy importante que tengamos en cuenta, la QS profunda, que es la unión de la onda Q y la onda S, que hace referencia a que básicamente a necrosis o enfermedad coronaria preexistente. El segmento ST, básicamente lo que les mencionaba, forma parte de la repolarización ventricular, básicamente es la zona silenciosa eléctrica, y que sería normal encontrar supradesnivel o infradesnivel, que a qué podría hacer referencia a un síndrome coronario agudo, también a alteraciones como las que veíamos inicialmente, sobre todo si vemos descensos rápidos, descensos lentos, perdón, y ascensos rápidos, hablar de síndromes de sobrecarga o fenómeno de sobrecarga sistólica. Y después la onda T, pues la onda T es la repolarización ventricular. Recordemos que esta varía, lo importante es que la veamos asimétrica. La asimetría en este caso es lo que nosotros esperaríamos ver, porque recordemos que una parte ve la repolarización derecha, otra a la izquierda, y pues que hay mayor músculo a nivel ventricular izquierdo. Entonces, cuando las vemos simétricas y las vemos invertidas, muy probablemente eso nos hable de una isquemia subepicárdica, ¿sí? Y hay muchas alteraciones, pero bueno, lo importante es tener en cuenta que la duración puede ir de 0,15 a 0,20 segundos, puede ser un poco amplia, que si aumenta el voltaje puede ser por fenómenos isquémicos, pero también por fenómenos, digamos, de alteraciones hidroelectrolíticas del potasio, sobre todo la hipercalemia generalmente eleva la onda T. La hipocalemia genera ondas T invertidas. Entonces es muy importante que tengamos como en cuenta todos esos hallazgos y que los tratemos de diferenciar de lo normal. Listo. Bueno, por último, lectura rápida y normal del electrocardiograma. Entonces, básicamente, ¿qué vamos a ver? Que el RR sea regular. ¿Qué significa un RR regular? Que la distancia entre un complejo QRS y el otro complejo QRS sea la misma entre todos ellos, ¿sí? Que el RR sea equidistante, que tenga la misma o casi la misma distancia. El ritmo, que sea sinusal. ¿Cómo hacemos para saber que un ritmo es sinusal? Básicamente porque hay presencia de ondas P que preceden los complejos QRS, que son positivas, y que básicamente esto significa que allí es donde se genera el estímulo eléctrico.
En cuanto a la frecuencia cardíaca, básicamente pues es comandada por el automatismo. Recordemos que la frecuencia cardíaca, lo ideal sería que viéramos en el electrocardiograma una frecuencia entre 60 a 100 latidos por minuto. El eje, encontrar un eje entre 0 a 90 grados. Esto es lo que dicen algunos textos, pero ustedes pueden encontrar otros textos que dicen que el eje puede ir desde menos 30 a más 120 grados y ser completamente normal. Ya ahí depende de ustedes lo que les enseñen, la literatura que ustedes quieran utilizar. Las medidas, esperamos que las medidas de esas ondas sean las que ya vimos anteriormente y pues que no hayan alteraciones como tal. Recordemos que en el niño generalmente encontramos frecuencias cardíacas aumentadas por sus parámetros o por sus condiciones hemodinámicas. Ellos generalmente tienen frecuencias aumentadas, eso ya lo tenemos muy claro. El PR puede ser corto por esa misma velocidad con la que digamos, viaja el estímulo. El eje QRS puede estar desviado a la derecha, la onda T puede ser negativa en B1 a B4 y eso lo conocemos como patrón juvenil y es básicamente porque el corazón de los niños generalmente es más verticalizado, ¿sí? Más hacia la derecha, entonces eso nos cambia la dirección de los vectores. Y bueno, y que recordemos que en ellos podemos encontrar ondas R mucho más grandes en las precordiales porque digamos que la distancia que hay entre el corazón y las derivaciones es más pequeña. Recordemos que el diámetro de ellos pues está más cerca, o bueno, el corazón está más cerca a lo que estamos posicionando sobre el tórax, ¿sí? Ellos tienen, digamos, esa mayor facilidad para mostrar la conducción eléctrica. En cuanto al ritmo, entonces recordemos, ritmo sinusal, la presencia de las ondas P que preceden los complejos QRS, ondas P que son positivas y que están en todas las derivaciones. Eso es muy importante porque si nosotros vemos que hay presencia de esa onda P, pues nosotros hablamos de que el ritmo está siendo comandado por el nodo sinusal. Eje cardíaco, esperaríamos encontrarlo entre 0 a 90 grados, pero pues también puede estar desviado hacia la izquierda del paciente, hacia la derecha del paciente, y eso pues digamos que de manera de urgencias no implica mucho riesgo, pero pues es importante para complementar criterios diagnósticos de otras alteraciones, pero como tal no es lo más urgente. Entonces, lo que generalmente yo hago para diagnosticar o para determinar dónde está el eje cardíaco, básicamente utilizo la derivación D1, la derivación ABF. Allí voy a ver los complejos QRS porque lo que me interesa determinar es el eje ventricular, ¿sí? Ese eje ventricular entonces lo vamos a detectar a través de estas derivaciones y a través de de estas ondas. Entonces generalmente si nosotros vemos que D1 es positivo y ABF es positivo, o sea los complejos QRS tienen predominancia hacia la parte superior de la línea isoeléctrica, pues vamos a decir que es positivo. Entonces, si B1 es positivo y ABF es positivo, pues el eje va a estar entre 0 a 90 grados y ya decimos que eso es normal. Si nosotros vemos, ¿y eso por qué? Entonces vamos a graficarlo en este plano cartesiano. Vamos a graficarlo en este plano cartesiano. Entonces, vamos a coger el complejo QRS de D1. Aquí entonces vamos a contar el número de cuadritos pequeños positivos, le vamos a restar los negativos y lo vamos a plasmar en D1. En este caso, a 11 cuadritos positivos le restamos 6 cuadritos negativos, esto nos da 5 positivo y lo graficamos aquí. ¿En qué parte? En la parte positiva del plano cartesiano para D1, ¿sí? Que sería un eje de 0 grados positivo, con tendencia pues a la positividad. Y después miramos ABF, si ABF, entonces aquí vemos 10 cuadritos positivos, 3 cuadritos negativos, a 10 le restamos 3, entonces esto nos daría 7 positivo y lo graficamos en este plano positivo de ABF. Y después lo que hacemos básicamente es unir y calcular ese ángulo. Básicamente aquí nos da un eje de 55 grados, entonces sabríamos pues que está normal, ¿sí? ¿Qué pasaría entonces si por ejemplo sumamos D1 y D1 nos da menos 5 negativo? Entonces básicamente graficaríamos hacia este lado negativo de D1, 5 cuadritos,
y esto nos daría básicamente un eje hacia este nivel. Entonces nos daría más 130, más 120 aproximadamente el eje cardíaco. ¿O qué pasa si ABF nos da negativo? Entonces básicamente de 1 positivo y ABF negativo nos daría un eje desviado hacia la izquierda del paciente. Ya sería calcular cuántos grados nos daría. O si los dos nos dan negativos, pues básicamente se habla de una desviación extrema en el cuadrante de nadie, un eje completamente extremo y desviado. ¿Cómo hacemos para calcular la frecuencia cardíaca? Hay varias fórmulas, entonces básicamente nos vamos a ir a mirar si el RR es regular. Si el RR es regular, entonces vamos a utilizar estas fórmulas. Entonces una de las fórmulas es dividir 1500 entre el número de cuadritos pequeños que se encuentren entre una R y la otra R, ¿sí? En este caso, aquí hay 5, 10, 15, 20, entonces dividimos 1500, que sería la constante, entre 20 cuadritos pequeños y eso nos da 75 latidos por minuto. O bien lo podemos hacer, digamos, el número de cuadritos, vemos el número de cuadros grandes que hay entre estas R's, entonces dividimos entre 300. Entonces, 1, 2, 3, 4. Entonces, el número de cuadritos lo dividimos entre 300. Entonces, 300 dividido 4 cuadritos grandes, esto nos va a dar 75 y nos aproxima la frecuencia a 75 latidos por minuto. ¿Sí? Listo. Ya, ¿qué hacemos cuando tenemos frecuencias irregulares? Básicamente, cuando tenemos frecuencias irregulares, vamos a calcular, a contar 30 cuadritos, lo que correspondería a 6 segundos, y vamos a mirar cuántos complejos QRS hay en esos 6 segundos o 30 cuadritos. Entonces, el número de complejos QRS que hayan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, entre esos 6 segundos, lo vamos a multiplicar por 10. Entonces, en este caso, 6 por 10 nos daría 60 latidos por minuto aproximadamente. Si en estos 30 cuadritos tenemos 11 complejos QRS, pues la frecuencia cardíaca aproximada va a ser de 111 latidos por minuto. ¿Sí? 110, perdón. Entonces, así es como calculamos en ritmos irregulares. Básicamente estos son unos electrocardiogramas que traía como para practicar, pero por cuestiones de tiempo vamos a finalizar. Si tienen alguna duda, inquietud, no duden en hacerla llegar, por favor. Espero que todo esto que vimos hoy, que es un poco extenso, porque digamos que son las bases, y cuando nosotros nos estamos preparando para algo, en lo que más tenemos que profundizar es en las bases, para más adelante entender cómo es que algo funciona mal, cómo es que algo se altera, cómo es que algo se explica de manera fisiopatológica. Entonces, espero que haya sido de gran provecho para todos ustedes. Agradezco profundamente por la invitación que me hacen estas dos universidades, tanto de Perú, tanto de Bolivia, siempre tratando de acompañarlos con el mejor ánimo posible, con el cariño más grande posible, y espero pues poderles transmitir un poco de este conocimiento de la electrocardiografía que tanto me apasiona. Espero que se hayan interesado más y que podamos seguir encontrándonos en otras ocasiones. Muchísimas gracias, Juan Diego, muchísimas gracias, Alexandra, y muchísimas gracias a Jess también por la invitación. Entonces, los dejo con el comité organizador. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor, nuevamente. Y como dijo bien el doctor, por cuestiones de tiempo, en esta ocasión, las preguntas, todas sus preguntas que tengan serán, por favor, que sean enviadas al link de asistencia que les vamos a enviar a través de los grupos de WhatsApp. Y nuevamente agradecer al doctor. Esto sería todo por esta ocasión. Muchas gracias por su asistencia y su participación. Vuelvo a repetir, el link de asistencia se enviará a través de los grupos de WhatsApp. Gracias y buenas tardes.